Muy buenas. Nuestro grupo le correspondió Fundamentos Cuantitativos de la Investigación Sociolingüística. Nuestro grupo está conformado por Lady Lorena Chicaiza, Diana Esquivel Medina y quien les habla María Alexandra Lozano Apráez. Para tener en cuenta cuáles son los fundamentos cuantitativos de la investigación sociolingüística, vamos a dejar claro un concepto que es la sociolingüística. Entonces, para Areiza, la sociolingüística es una ciencia que estudia la relación entre lengua y contexto sociocultural. Para él es natural concebirla como una ciencia, ya que los resultados de las investigaciones entre los hablantes de una lengua en particular se da de manera social, cultural, geográfica, etnográfica, entre otras. Esto quiere decir que debido a que la sociolingüística abarca todos estos campos, y da respuesta a la relación de la lengua con el contexto en que se encuentra, pues para él es imposible no concebirla como una ciencia. Ya teniendo claro el concepto de sociolingüística, vamos a hablar de dos aspectos importantes que para Barbero, que según Barbero, estos son importantes para la investigación sociolingüística. Y eso los constituyen la selección cuantitativa y la selección cualitativa. La selección cuantitativa y la selección cualitativa son dos muestras que tienen en cuenta los investigadores a la hora de hacer una investigación en alguna comunidad en específico. Hay diferencias entre la selección cualitativa y la selección cuantitativa. Se diferencian, por ejemplo, la cuantitativa, en que la comunidad de hablantes en las que se realiza esta muestra son comunidades pequeñas, comunidades con menor número de hablantes, y donde este trabajo se hace de manera como más certera por lo mismo, por lo que las comunidades son un poquito más pequeñas, entonces se logra abarcar todo y entonces se hace más certera, se hace de una manera más certera, de una manera más específica. El elemento cualitativo o la selección cualitativa, esto se hace en comunidades grandes, en comunidades con gran número de hablantes, y esa requieren de observación a todas en las comunidades, de un seguimiento continuo de los investigadores a la comunidad como tal. Entonces digamos que sí se da de una manera específica también, pero digamos que se tiene en cuenta el seguimiento que se haya hecho, que haya hecho el investigador. Hay que tener en cuenta que estos dos aparatos metodológicos de la sociolingüística son y se desarrollan con un doble objetivo. El primero es el de garantizar la representatividad de la muestra, y el segundo es el de asegurar la fiabilidad y la validez de la sociolingüística. Por eso ambos son importantes, por eso ambos son fundamentales para la investigación sociolingüística como tal. Por esta razón, cuando el investigador llega a alguna comunidad de hablantes, debe tener presente dos aspectos. El primero es el de asegurar con qué método. Sí, pues si la comunidad es grande, entonces pues obviamente va a elegir el método cualitativo. Si la comunidad pequeña, pues va a elegir el método cuantitativo. Con cuánto tiempo cuenta, con cuánto tiempo va a lograr, por ejemplo, el objetivo. Y el segundo aspecto es el de poder presentar soportes ya sean pues escritos o soportes en videos, en fotos, y que esto pues digamos que pueda ser algo que se pueda mostrar en el trabajo o en la investigación que se ha hecho. Y hasta aquí pues llego. Ya lo siguiente lo dicen las compañeras Diana y la compañera
Lorena. Muy buenas noches, compañeros. A continuación les hablaré del aspecto que se debe tener de los aspectos que se deben tener en cuenta. Uno de estos es la variable de zona. Según Barbero 2003, lo primero que se debe hacer es zonificar el plano de la comunidad del habla, incluso aunque el investigador o la investigación desestime los resultados aportados por esta. Cuando el investigador decide hacer, digamos, un estudio en una comunidad o en un pueblo determinado, no lo debe hacer al azar o sin saber. O sea, es decir, llegar y decir, me voy a hacer un estudio ahí a ese pueblo. No, el investigador debe tener ya como unos conocimientos previos o avanzados al momento de, por ejemplo, de desplazarse a una zona donde va a realizar el determinado estudio o la investigación. ¿Esto por qué? Porque el investigador debe saber cuántas personas o hablantes habitan en la comunidad o en el pueblo, en la población, pues para así mismo saber y tener información precisa a cuántas personas se le va a aplicar la encuesta, con cuántas personas se va a trabajar, conocer las zonas de frontera, los límites que pueden ser visibles o no pueden ser visibles, pero la comunidad ya los tiene referenciados. También la geografía del lugar, como ya lo había mencionado anteriormente, los bosques, los ríos. Se debe tener en cuenta también lo que son como la estructuración del pueblo, los barrios que se formaron pues después del asentamiento, o sea, lo que ya está, digamos, lo establecido en la actualidad, lo que conforma pues el pueblo, la comunidad como tal, cómo está distribuido. También el investigador puede ayudarse o puede prescindir de monumentos, calles, zonas verdes o algún objeto que muestre o le sirva como punto de partida o referencia de donde inicia la investigación, para así poder utilizarla, pues digamos, cuando uno dice, bueno, aquí vamos a empezar, entonces como tener como un registro ordenado de dónde se van haciendo las determinadas encuestas o los determinados estudios, pues dependiendo de cómo se inicie y de dónde se inicie, de qué parte de la comunidad o la población se inicie. Entonces a esto hace referencia, lo puede tener como punto de referencia de monumentos, calles, zonas verdes, con lo que por ejemplo el investigador se puede guiar y se puede basar y decir, aquí empezamos, aquí terminamos. Bueno, así más o menos. También pues el investigador puede tener en cuenta el censo, que cuenta con, pues este censo es una información con la que cuenta cada país, ciudad, municipio, barrio determinado. En el territorio pues será el objeto que pues más o sea, como el objeto o la parte que más nos va, la información que más nos va como ayudar en cuanto a nuestro estudio. Barbero también plantea la variable o las variables biológicas, que son sexo y edad. Esas trabajan de la mano con el censo, que ya está organizado de manera específica, debido a que hay una división entre hombres y mujeres. Lo anterior mencionado es como una ayuda significativa al sociolingüista, ya que se cuenta con un dato específico de cuántos hombres y de cuántas mujeres hay en dicho espacio, en dicha población, que va a ser objeto de estudio. En lo que consiste a la edad, esta característica se fragmenta en 21 modalidades que surgen de la división de la variable biológica, que tiene intervalos como de 5 años, desde el nacimiento hasta los 5 y así sucesivamente, o sea, como se distribuya o hasta la edad que el investigador desee pues tener en cuenta, mejor dicho. También cabe resaltar que el investigador encargado o el que lleva a cargo la investigación puede decidir en cuántos grupos divide la población. Lo anterior pues depende ya sea del objetivo de estudio a realizar o de la cantidad de personas que habiten en el lugar. Un ejemplo,
podemos decir que si en una población, o sea, una población, digamos, lo que cuente con personas que su edad sea desde los 20 años hasta los 60, el investigador puede decidir en cuántos grupos puede como dividirlos para poder ver o poder tener como un foco, una vista más detallada de los cambios que se dan o se presentan pues a lo largo de cada generación o de cada lapso de tiempo de edades, mejor dicho. Pues o sea, esta información, o sea, esta opción es pues a gusto del investigador, pero pues nos va a ayudar o le va a aportar mucho pues para tener una información como más específica, pues porque va a poder estudiar cómo, o sea, los cambios que se van dando durante cada lapso de tiempo que va pasando pues de generación. Miriam La Rosa Barbero también nos habla de la variable sociolingüística de nivel, que en esta variable los investigadores no solo se encuentran con problemas como lo son de criterios de agrupación de características en las clases, sino que pues esta variable sociolingüística de nivel se logra precisar gracias a la relación de normas base. Es por ende que dicha persona que desee estudiar esta variable debe documentarse o estudiar muy bien respecto a la misma, ya que se debe tener en cuenta hasta lo más mínimo, o sea, hasta el más mínimo detalle, porque para pues, poder tener un resultado pues, contundente o bien estructurado. Para este estudio se debe completar con información relacionada al nivel de formación profesional a los que cada hablante o cada persona pertenece. También se debe obtener información precisa de todo el ingreso económico, o sea, de todo el aspecto económico que la persona o el hablante cuenta. La información, pues esta información es como muy complicada o delicada de recoger o recolectar, porque pues eso son como información muy personal de la gente, y pues muchas veces cuando se realizan este tipo de encuestas pues las personas suelen como desconfiar, y muchas veces la información que dan o ofrecen en dicha encuesta no es muy verídica. Entonces, para nosotros poder tener una información concreta que nos sirva para tener un resultado exacto o preciso, digámoslo, podemos acudir a entidades públicas del pueblo. Dicha población pues siempre cuenta con una entidad pública que tiene o ha realizado censos, y ellas pues cuentan con esta información, y esta información que aportan las comunidades o los hablantes pues sí cuenta con un valor verídico. Entonces nos podemos apoyar en ellos y así poder clasificar, organizar el nivel de educación o de formación adecuada, o sea, para no irnos como a errar. Según estos parámetros establecidos por la variable sociolingüística de nivel, esta información podría facilitársela, pues como ya mencionamos anteriormente, el censo de la población. El censo de la población. Estos datos que son proporcionados por las entidades públicas del pueblo o de la comunidad o donde vayamos a realizar el estudio, nos permitirán conocer y contar con la información precisa, como ya anteriormente lo mencionaba, que es la información precisa de nivel y tanto económica. Formación, cuando me refiero a formación, es formación académica, o sea, el nivel de estudio que tienes es profesional, y o sea, los estudios al nivel que han llegado, y también pues en el aspecto económico al que pertenecen cada uno de estos hablantes de la población en el que se va a realizar el estudio, ya sean hombres o mujeres. Partiendo de esta información obtenida, pues se puede categorizar o organizar el nivel que cada uno pertenece, y pues así pues podremos conocer pues
tener un dato pues preciso, y también pues aparte del censo pues también nos brinda como la información del lugar preciso, o sea, donde estamos ubicados y dónde se encuentra cada persona. Compañeros y docentes, yo les explicaré cómo se debe llevar el proceso de investigación, que se realiza mediante entrevistas, relacionando cuál es la importancia de tener en cuenta el nivel de formación académica y profesional de un hablante, y a su vez identificar cuáles son sus ingresos económicos. Según Barbero, lo primero que se debe hacer es clasificar los niveles educativos al que cada uno de los hablantes pertenece. Para ello se debe tener en cuenta los siguientes rangos. Como ejemplo, los primeros grados de escolaridad, desde primero de primaria hasta quinto. El siguiente es desde sexto hasta noveno o hasta culminar el bachillerato, hasta 11. Y por último grupo tenemos los diplomados, licenciaturas, doctorados y entre otras titulaciones. Al tener identificado cada uno de los niveles al cual pertenecen los hablantes, ahí sí podemos planificar cómo llevar a cabo una entrevista exitosa y que se acorde al posible nivel sociolingüístico que ha logrado cada hablante en el transcurrir de su vida. Bueno, referente a los ingresos de cada hablante, como se había mencionado anteriormente, es muy complicado llegar a tener información exacta de cada uno de los ingresos del hablante. Por eso el investigador encargado de realizar el estudio debe tener un conocimiento previo de los posibles salarios estipulados en cada población de objeto de estudio, porque pues es casi imposible lograr obtener la información exacta por parte del hablante entrevistado, pues son datos muy personales y difícilmente se puede acceder a ellos. Además, al momento de entrar en contexto a la entrevista se debe tener en cuenta ser muy prudentes y saber llegar al hablante, de esa manera pues generar confianza y poder obtener una buena información. Por eso en este caso se recurre a los sindicatos o a las oficinas como lo son el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ya que ellos podrían brindarnos una información aproximada del valor del salario real de los trabajadores que pertenecen a esa población. Para que este proceso sea eficaz, se debe tener en cuenta los focos de localización de los informantes, lo que Barbero divide en dos grupos. El primero es el lugar de trabajo. Este foco se encuentra frecuentemente en las zonas urbanas, siempre teniendo mucha discreción para que no hayan interrupciones entre el hablante y el investigador y no se preste para generar desconfianza, y siempre tener los elementos adecuados para este proceso. El segundo foco de localización se da en los momentos de días libres, donde se comparte las actividades de preferencia personal, los cuales se dan en espacios públicos como por ejemplo en los barrios, en los clubs, entre otros como los museos, teatros y exposiciones. En este foco se debe tener en cuenta al momento de seleccionar las personas indicadas a dar respuesta a la entrevista planteada, por ejemplo, las personas con edad avanzada, algunas suelen olvidar las cosas, por eso deben ser hablantes con la capacidad de ser entrevistados. Otro de los elementos importantes a tener en cuenta durante la entrevista son los recursos que utilizamos durante el proceso, como por ejemplo una grabadora de voz, donde quede la evidencia de cada una de las respuestas, pero siempre debemos tener el cuestionario en mano o el test, que es la encuesta, y diligenciar en presencia del hablante, y así lograr generar confianza ante lo que estamos haciendo. También se debe estar bien informado sobre la población a la que nos vamos a dirigir. Esto también genera confianza y acercamiento con el entrevistado, y así sería más fácil la aceptación del mismo. Gracias.